pequeño vídeo resumen de lo que hemos visto en el tema del pH. Intentaré hacerlo lo más resumido posible, intentando dar todo lo que hemos estado viendo, al menos por encima. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertas sustancias, como vimos en la teoría, que son llamadas ácidas y ciertas sustancias que son llamadas básicas. Recordar que había varias teorías en cuanto a los ácidos y bases. Bien, si recordáis, la primera teoría era según eh, propiedades organolépticas, es decir, los ácidos y las bases se distinguían por sensaciones o sabores que daban lugar a identificar en esas dos clases a las diferentes sustancias, es decir, en ácidos y en bases. Por ejemplo, unas tenían un sabor amargo y otras tenían un sabor ácido. Obviamente parece una tontería el meterse en la boca a día de hoy un ácido o una base. Podría parecer una estupidez. Pero bueno, algunas de las sustancias que comemos hoy en día pues tienen carácter ácido o básico y las comemos, ¿vale? Obviamente con esto no quiero decir que haya que probar o echar un chupito de ácido clorhídrico o de ninguna otra de estas sustancias, ¿ok? Es totalmente peligroso. Y eran técnicas que se utilizaban antiguamente, entre otras. Esas propiedades organolépticas, si recordáis, os comenté que introducían las siguientes. Como vemos, a los ácidos se les denominaba aquellas sustancias que tenían un sabor ácido o agrio, mientras que a las bases eran aquellas que tenían un sabor amargo. Las disoluciones que tienen una sensación punzante al tacto, es decir, como que picaban o pinchaban, se les denominaban ácidos, y aquellas sustancias que tenían un tacto untuoso, parecido a un aceite, un tacto suave, eran disoluciones de bases generalmente. Esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Es decir, era una forma aproximada de generalizar a estas sustancias. Modificar el color de algunos indicadores, por ejemplo, el tornasol es un tipo de indicador. Bueno, pues en presencia de los ácidos se volvía rojo y si se echaba junto al tornasol una sustancia básica se volvía azul. Y por contra, si utilizábamos otro indicador, por ejemplo la fenolftaleína, que estamos más acostumbrados a verlo, los ácidos suelen volver de color incoloro a la fenolftaleína y las bases las suelen enrojecer. Bueno, esta parte, la relacionada a al fenolftaleína, prefiero que la dejéis aparte, porque básicamente la fenolftaleína actúa a partir de 8, entre la escala de pH 8 y 10, ¿vale? En escala de viraje, con lo cual nos estamos dejando fuera algunos pHs. Pero bueno, más o menos para que lo sepáis y podéis haceros una idea. Otra de las cosas importantes es que los ácidos y las bases pues reaccionan con otras sustancias, además de con ellas mismas. Cuando lo hacen con ellas mismas hablamos de neutralización, es decir, un ácido neutraliza la acción de una base. Por eso hay una reacción ácido-base, es decir, van por pareja. Y una base neutraliza, pues obviamente, al ácido, hasta que ambas dos pues se neutralizan al reaccionar entre ellas. Pero también pueden reaccionar con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, aquí vemos que los ácidos suelen reaccionar con metales originando la disolución del metal, produciendo una sal y liberando posiblemente hidrógeno en forma de, por ejemplo, gas hidrógeno, ¿vale? Diatómico. Mientras que las bases no reaccionan con metales casi prácticamente y si lo hacen no liberan hidrógeno. Lo que sí que es cierto es que suelen reaccionar con los ácidos, o sea, con las grasas, ¿vale? Produciendo, por ejemplo, unas reacciones denominadas de saponificación. Bueno, en principio esto es un pequeño resumen. Creo que en la teoría de clase os di alguna propiedad más para que tuvieseis en cuenta, pero por ahora, pues para que tengáis una idea de la primera teoría que se hizo en cuanto a ácidos y bases, que no es más que la clasificación en dos tipos de tablas según las propiedades organolépticas. Ahora vamos a la siguiente teoría, ¿vale? Que es la teoría de Arrhenius. Teoría de Arrhenius.
Vamos a olvidarnos en este caso de los años en los que tuvo lugar esta teoría, simplemente vamos a decir que es la primera teoría en la cual dividen a los ácidos y bases según una descripción. Así, a los ácidos se les consideraba como aquellas sustancias que en disolución acuosa y esto es importante, luego destacaré por qué, ceden hidrógenos positivos. Y a las bases, aquella sustancia que en disolución acuosa cede este ion denominado hidroxilo, ¿vale? O H-. Y arriba pues tenemos el catión hidrógeno. Bien, esto es importante porque si nos damos cuenta, lo primero que nos nombra esta teoría es la palabra disolución acuosa. Vemos que aparece en las dos. Eso significa que tenían que estar en presencia de agua, es decir, esta sustancia, el ácido o la base, tenían que estar dentro de un disolvente acuoso. Luego vemos que otra de las cosas que destaca es que cada uno de ellos cede una sustancia distinta. En este caso, los ácidos ceden este catión hidrógeno, y las bases cedían esta molécula, OH, con un menos, ¿vale? El anión hidroxilo. Bien, tras seguir estudiando ácidos y bases determinados y cómo se comportaban, se dieron cuenta de que no era necesario que estuviesen en disolución acuosa, es decir, había sustancias que sin la presencia de agua se comportaban como ácidos y como bases. Y luego se dieron cuenta de que algunas sustancias, como por ejemplo el amoníaco, cuya fórmula es esta, no tienen OHs en su estructura, con lo cual no podían ceder OHs, pero sin embargo se comportaban como bases. Entonces, en este caso, también había un error en esta formulación de la teoría, con lo cual apareció una nueva teoría, la teoría de Bronsted-Lowry. Vamos a ver en este segundo. Vamos a por ella y vamos a por la teoría de Bronsted-Lowry. Vamos a ello. Teoría de Bronsted-Lowry. ¿Vale? Bien, perdón, este no iba aquí. La diéresis esta va aquí, en el Bronsted. ¿Vale? Bien, bueno, esto es una N, ¿vale? No confundáis, puede parecer una W, pero no, la W está ahí. Vamos a ponerlo bien. Esto sería Bronsted-Lowry. Vale. Las definiciones en este caso, en esta teoría, ya no contenían la palabra en disolución acuosa y sí que definían ácido como la sustancia capaz de ceder H más, ¿vale? Mientras que la base sería la sustancia capaz de captar esos hidrógenos más de otra sustancia. Obviamente, vemos que en este caso, una sustancia los cede, mientras que la otra sustancia necesita captarlos. Eso quiere decir que en principio debería de existir una relación entre las bases y los ácidos, según Bronsted-Lowry, con lo cual apareció el concepto de ácido-base conjugado. Vamos a verlo un poquito más claro para que lo entendamos. Imaginemos que aquí tenemos un ácido, voy a poner uno de los ácidos que conocemos, ácido clorhídrico, y lo ponemos en presencia de una base que conozcamos, por ejemplo, antes habíamos dicho el amoníaco. ¿Vale? Pongo el amoníaco porque obviamente recordar que en este caso, en la teoría de Bronsted-Lowry, no tenían por qué tener OHs. Y aquí pues quiero tener un ejemplo de una base que no tenga OHs. El amoníaco es una de ellas. Vale. Cuando las pongo entre las dos a reaccionar, lo que ocurre es lo siguiente. Hemos visto que dice que el ácido es aquella sustancia, en este caso ya sabemos que este es el ácido clorhídrico, que es capaz de ceder
protones, es decir, en este caso H+. Vale, ¿por qué se les llama protones? Bueno, porque básicamente un átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón girando a su alrededor. Con lo cual, si le quitamos el electrón, se quedaría como hidrógeno más, es decir, no tiene más que un protón. Por eso a veces le llamamos protones, ¿vale? Bien, entonces, hemos dicho que el ácido sería la sustancia capaz de ceder esos protones, o capaz de ceder ese H+, hacia la otra sustancia, es decir, se lo daría. Mientras que en este caso el amoníaco lo que haría sería captar ese hidrógeno. Bien, entonces tendremos claro que se va a formar las siguientes sustancias. Se quedará el cloro con un menos, porque este se lleva el H con el positivo, y obviamente a esta otra se le añadirá un hidrógeno más y la carga positiva. Muy bien, pues ahora veamos lo que se llaman ácidos pares conjugados. Vemos que este es nuestro ácido principal. Bien, la sustancia que queda tras perder este hidrógeno es una base, pero es una base conjugada del ácido. Conjugado significa que viene del ácido anterior, ¿vale? Pues es la base conjugada de uno. ¿Por qué? Porque ahora ya será capaz de aceptar un protón, ¿vale? Bueno, debiera de ser capaz de aceptar un protón, ya veríamos a ver después lo que son las fuerzas ácido-base. Bien, ahora vamos a la otra parte, en este caso, a la base. Aquí tenemos una base, vamos a llamar base 2 a esta, y lo que hace es aceptar un protón, con lo cual este se convierte en una sustancia ácido conjugada, que viene de la base 2. ¿Vale? Con lo cual vemos que la relación cuando una y otra se ceden entre ellas las sustancias, pues lo que tiene lugar es la relación de su ácido y su base conjugada. Bien, vamos a ver. También hay otra cosa importante. Hay sustancias que pueden actuar tanto como ácidos como bases. A esas sustancias las denominamos sustancias anfóteras, ¿vale? Bien, vamos a ver. Una sustancia anfótera, por ejemplo, muy conocida, es el agua. El agua, dependiendo en presencia de que la ponga, puede actuar como ácido o como base. Por ejemplo, si la pongo en presencia del ácido clorhídrico, como sabemos que el ácido es el que va a ceder el protón, esta se comportará como base aceptándolo. Y tendríamos el cloro menos más H3O más. Vale, esto es importante. ¿Veis el H3O más? Bueno, pues es exactamente lo mismo que este compuesto. Lo único que ha hecho es juntarse a una molécula de agua. ¿Por qué? Porque los protones sueltos no tienen mucha estabilidad, con lo cual tienden a juntarse siempre a una molécula de agua. O sea, cuando expresemos esta forma o esta forma, estamos hablando de la misma sustancia química en principio, ¿vale? En ácidos y bases. Bien, entonces, volviendo a lo que estábamos. En este caso, el ácido cede el protón a la base, que en este caso el agua actúa como base. Este será el ácido conjugado de esa base, ¿vale? Ahora imaginemos que va a ser el amoníaco el que se junte con el agua. Bueno, pues el amoníaco sabemos que es una base. En este caso, este tendrá que recibir del agua el hidrógeno, con lo cual en este caso el agua se está comportando como un ácido y nos formará el ion amonio. Recordar que este se llama amonio, ¿vale? Catión amonio, mejor dicho, que será el ácido conjugado del amoníaco. Pero claro, luego aquí, al perder uno de los hidrógenos, se nos quedará este anión llamado hidroxilo, que es la base conjugada del ácido, que es el agua en este caso. Pues bien, como vemos, aquí el agua actúa como base y aquí actúa como ácido. Con lo cual a estas sustancias, que a veces pueden actuar como ácido o como base dependiendo a las que se enfrenten, se les llaman anfóteras. ¿Vale? Voy a escribirlo, el nombre, anfóteras, ¿vale? Sustancias anfóteras. Bien, vamos a continuar. Esta teoría de Brewster-Lowry no es la última. Existe una teoría más que habla de la compartición de pares de electrones, que esta nos vendría muy bien para estudiar, por ejemplo, más adelante, si viésemos, que en este curso no lo vamos a ver, el enlace químico.
el enlace químico, al final, lo que nos indica es la compartición de pares de electrones. Y obviamente la teoría de Lewis, que es la teoría de Lewis de ácidos y bases, sería la siguiente, habla de compartir o ceder ese par de electrones, ¿vale? En este caso, no vamos a ver esta teoría, nos vamos a quedar en esta última de Brewster-Lowry porque es la que nos va a servir más para hacer los cálculos que queremos durante el curso de ácidos y bases. Bien, recordar que también tenemos la fortaleza de los ácidos y bases. ¿De qué depende la fortaleza, la fuerza de un ácido o una base? Bueno, pues va a depender de lo siguiente, de si se disocian o no completamente esos ácidos. ¿Qué significaba la palabra disociar? Significaba que toda la sustancia o parte de ella iba a pasar a convertirse, que actuaría como reactivo, en un producto. Imaginemos al ácido clorhídrico que en presencia de agua reacciona y esta flecha nos está indicando que la reacción es irreversible, es decir, que va a tener lugar solo en ese sentido, ¿vale? Y hasta que uno de ellos se agote. Bien, pues imaginemos que en este caso reacciona, daros cuenta que lo que va a ocurrir es que esta es la sustancia ácida, como hemos visto antes, le va a dar el protón a esta otra, ¿vale? Es decir, el ácido clorhídrico le va a dar un protón al agua y nos va a quedar cloruros más H3O más, ¿vale? Ion hidronio, catión hidronio. Vale, tenemos en este caso estas dos sustancias. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que todo el ácido, ¿vale?, se va a convertir en estas dos sustancias. Si nos damos cuenta, es lo mismo que poner ácido clorhídrico, va a dar igual a esto más esto, porque lo único que estamos haciendo es que este agua se haya unido a este protón para formar esta sustancia que tenemos aquí. Con lo cual, a veces lo podemos ver de esta manera escrito, disociado, sin tener en cuenta el agua. Bueno, pues simplemente tenéis que tener en cuenta eso, que cuando una sustancia determinada, por ejemplo en este caso el ácido que tenemos, se ve representada con esta flecha en la cual solamente tiene una dirección, indica una reacción, como ya vimos, irreversible. ¿Qué significa eso? Pues que toda esta sustancia va a convertirse en estas dos de aquí. Con lo cual, inicialmente tendríamos esto, pero al final solo tendríamos estas dos sustancias en la disolución. Es como si se estuviesen rompiendo y generando solamente estas dos hasta que todo se haya roto. Vale, esto se dice que es un ácido fuerte. Los ácidos fuertes son aquellos que son capaces de disociarse totalmente. Las bases fuertes también son aquellas que se disocian totalmente. Las bases fuertes generalmente son los hidróxidos. Por ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se va a disociar en estas dos sustancias. Por un lado, el anión hidroxilo y por otro, el catión del metal, en este caso del sodio. Si tuviésemos hidróxido de calcio, pues veríamos que esto sería 2 del calcio más, ojo, porque aquí hay dos moléculas, habría que poner 2H-. ¿Vale? Esto es una disociación total, es decir, estas sustancias se agotarían y formarían solamente sus iones. Esto es un ácido fuerte, el clorhídrico, y esto sería una base fuerte, porque ambas dos, como vemos con esta indicación en las flechas, se disocian totalmente. Vale, ¿qué es un ácido o una base débil? Bueno, pues son aquellas que, obviamente, hacen el efecto contrario, es decir, no se disocian totalmente. Pongamos un ejemplo. Uno de los ácidos conocidos, orgánicos, es el ácido acético. Este es el ácido orgánico. Pero bueno, a veces, simplemente, para entender que hablamos del ácido acético, lo que vamos a hacer es entender lo siguiente mientras no demos química orgánica, ¿vale? Este es el hidrógeno ácido, porque este es el grupo ácido, ¿vale?, de la molécula. Estos otros hidrógenos no tienen acidez suficiente para poder reaccionar, con lo cual solamente nos fijaremos en que tiene un posible hidrógeno para compartir. Entonces, digamos, CH3COOH se une con el agua
y nos va a dar, en este caso, ojo, veis aquí que aparecen dos flechas, una en cada dirección, vale, esto cuando dimos el equilibrio dejamos claro qué significaba. Esto era una reacción, perdón, reacción reversible. Eso indica que los reactivos se van a transformar en productos y los productos van a poder también transformarse en reactivos y todo llegará a una situación de equilibrio a no ser que haya alguna modificación en las condiciones externas que nos puedan hacer balancear de nuevo la situación hacia otro lado, ¿vale? Es decir, hacia que la ecuación tenga lugar en la dirección directa, que es esta, o la dirección inversa, que sería la de abajo, ¿vale? Esto sería la reacción directa y esto otro, perdón, voy a intentar hacerlo mejor, reacción directa y esto sería la reacción inversa. Bueno, vamos a ver, este es el ácido, con lo cual le va a dar el protón aquí. Y tendríamos, si este es el ácido acético, esto será el acetato. Y luego tendríamos esta otra sustancia. Vale, ¿qué es lo que ocurre a las reacciones reversibles? Es decir, aquellas que tienen una doble flecha, pues que se mantienen en un equilibrio. Y que no, eso quiere decir que no desaparece toda esta sustancia, ¿vale? Pero sí que van apareciendo estas sustancias. Y van a convivir todas las especies a la vez en la misma, digamos, en la misma disolución. Con lo cual, recordar que las sustancias que están formando un equilibrio no se disocian totalmente y forman un equilibrio. En este caso, como hablamos, recordar que las constantes de equilibrio se calculaban como las concentraciones de los productos. En este caso tenemos la concentración de el acetato y la concentración de H3 o más, que es el ion, en este caso el catión hidronio, elevadas a sus coeficientes estequiométricos, pero en este caso es 1 y 1, ¿vale? Con lo cual no hay que elevarlo. Y al otro lado se elevan a los reactivos, es decir, en el denominador los reactivos. Recordar que las sustancias que son, digamos, líquidas puras o sólidos puros, esto venía del equilibrio químico, no se tienen en cuenta, ¿vale? Es como si tuviesen el valor de concentración 1 o formasen parte de la constante de equilibrio. Se puede decir cualquiera de las dos cosas. Con lo cual nos quedaría simplemente esto. Vale, pues esto, los valores que tengamos de esta disolución de estas tres concentraciones en el equilibrio, nos va a dar un valor determinado de K sub A, ¿vale? A una determinada temperatura, porque recordar que los equilibrios dependían de la temperatura. Generalmente hay unas tablas en las cuales los solemos tener a 25 grados o 20 grados centígrados, dependerá, ¿vale?, de la tabla, pero tendremos un valor de K sub A para todos los ácidos. Vale, si nos damos cuenta, la K sub A para los ácidos muy fuertes será muy grande. Muy grande, ¿por qué? Porque tendremos básicamente solo estas sustancias. Y esta de aquí desaparecerá porque hemos dicho que los ácidos fuertes se disocian totalmente, con lo cual no quedaría reactivo. Y simplemente sería muy grande la parte del numerador. Mientras que en los ácidos débiles lo que irá pasando es lo contrario. Al ir aumentando, en este caso, el denominador, porque todo esto no se va disociando, empezará a hacerse más pequeño el valor de K sub A. Es decir, cuando para K sub A grandes, hablamos de ácidos fuertes. Y para K sub A pequeñas, hablamos de ácidos débiles. De igual manera lo haremos con la K sub B en caso de que sea una base. ¿Vale? Bien, vamos a ver una tabla, darme un segundo, voy a borrar esto, y vamos a ver una tabla de fuerzas ácido-base. A ver, un segundo, que lo borro. Bueno, pues en esta foto que os acabo de poner podemos ver algunas K sub A's, ¿vale?, constantes de ácidos, de algunos ácidos, que vienen ordenadas, en este caso, de mayor a menor fuerza. Esto obviamente simplemente es una tabla con algunos ácidos, está sacada del Chang, ¿vale?, uno de los libros pues de química más conocidos, pero bueno, la idea es que tengamos en cuenta esta columna de K sub A's. Bien, lo importante es entender, como hemos dicho antes, que cuando tenemos uno de estos ácidos, voy a coger por ejemplo el ácido acético, que es el que habíamos puesto antes, este del vinagre, decíamos que este ácido acético, al reaccionar con agua, formaba
acetatos más H3O más, con lo cual nos quedaba una constante de equilibrio que, recordar, arriba van los productos, con lo cual el acetato, y tendremos también el H3O más, el catión hidronio, y abajo tendríamos el ácido acético inicial. Recordar que el agua no se pone. Bien, la idea es ver este valor de constante. Como hemos dicho, los ácidos fuertes se disocian totalmente, es decir, si este ácido fuese fuerte, lo que tendríamos es que toda esta sustancia, es decir, este reactivo, se disociaría totalmente, es decir, no tendríamos ningún número aquí abajo en el denominador. Eso hace que la constante sea infinita, ¿vale? Que sea muy grande. Con lo cual, esos ácidos, por ejemplo los que aparecen aquí, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido perclórico, ¿vale? Son todos muy fuertes o con una fuerza suficiente como para que esta constante sea de un valor muy elevado. Bien, pero ¿qué ocurre si este valor de K sub A, es decir, si esta sustancia que tenemos aquí, como es el caso del que hemos representado, el ácido acético, que lo vemos en esta zona, ¿vale? No se disocia totalmente, es decir, la reacción, como vemos aquí, es reversible, es decir, coexisten parte de estas sustancias, de las tres sustancias, en la disolución acuosa. Bien, pues que tendremos esta relación. Y esta relación, pues dependiendo de la temperatura, en este caso, si mal no recuerdo, en el Chang estaban a 25 grados centígrados, bueno, pues lo que tendremos será un valor determinado. Este es el valor a 25 grados de esta constante de este ácido. Vale, como vemos, a medida que el ácido es más débil, que va bajando en esta escala, el valor va siendo cada vez más pequeño. Lo podemos ver en la potencia a la que está elevada, ¿vale? Recordar que las potencias negativas son ceros, que se van poniendo delante del número que tenemos aquí, ¿vale? Con lo cual se va haciendo más pequeño. Muy bien, pues aquellas que tengan constantes con un número elevado negativo más alto, quiere decir que cada vez son más pequeñas, con lo cual el ácido será cada vez más débil. Y eso quiere decir que habrá menos cantidad de esta parte del reactivo, es decir, menos cantidad de lo que va a estar en el denominador, que se haya convertido en los productos. ¿Sí? Bueno, creo que queda bastante claro de esta manera. Si no, simplemente, pues, decírmelo y lo trato de volver a explicar. Bien, pues estas constantes son muy importantes. Igual que os he puesto el ejemplo para los ácidos, las bases exactamente igual, tienen sus constantes K sub A y K sub B. Bueno, pero existe un pequeño problema, un pequeño dilema, y es que en la mayoría de libros solamente vienen las constantes de los ácidos. Pero claro, vienen unas constantes de ácidos con un montón de ácidos, no solamente los que tenemos aquí. Pero recordar que toda sustancia, aunque sea una base, como por ejemplo el amoníaco, al reaccionar con agua, por ejemplo, con una sustancia que sea ácida, va a capturar el protón y se va a convertir en esta otra sustancia que será un ácido conjugado. Vale, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que posiblemente en estas tablas no tenga la constante de acidez del amoníaco, pero sí venga la constante de acidez de su ácido conjugado, es decir, que venga la del ion amonio en las tablas. ¿Vale? Tengamos la constante del ion amonio. Pero como recordamos, estas dos están relacionadas entre sí. Vale, vamos a ver esta relación entre sí para entender cómo podemos pasar del valor de K sub A al valor de K sub B y viceversa. Bien, vamos a borrar esto un segundo. Vamos a ver. Borramos todo esto y nos deshacemos de esto. Vale, imaginemos que nosotros tenemos estas dos sustancias. Por ejemplo, el amoníaco, al reaccionar con agua, vamos a ver que va a tener la siguiente reacción. Por ejemplo, este actuará como ácido y le dará un protón a la base, convirtiéndose en amonio, más como va a perder el agua va a perder un hidrógeno, se convierte en OH menos. Vale, ¿qué hubiese pasado si yo tengo amonios en disolución y lo junto con agua?
Bueno, pues que sabemos que este es ácido. Recordar que es el ácido conjugado de esta base. Bueno, pues si yo lo que tengo es el ácido, al juntarlo con el agua, lo que va a hacer es darme uno de los protones, dárselo al agua y transformarse en este caso en el amoníaco más H3O más. Si veis es la relación, el ácido, y aquí tendríamos la base conjugada. Como nos dais cuenta, aquí esta base y esta base son las mismas, y este ácido son los mismos. La única diferencia es si existe esta sustancia al ponerse en agua o si existe primero esta sustancia al ponerse en agua. Bien, la cuestión es que va a generar dos constantes de equilibrio. La de arriba será la constante de la base, porque partimos de una base. Y en este caso, arriba se ponen los productos, el amonio, y abajo, y el OH-, ¿vale? El ion hidroxilo, y abajo ponemos el amoníaco. Recordar que el agua no se pone. Aquí, sin embargo, estamos hablando de un ácido, con lo cual pondremos la constante de un ácido. Y arriba pondremos los productos elevadas a sus respectivos coeficientes, que son 1, el amoníaco y el catión hidronio. Y abajo pondremos el amonio. Vale, ya tenemos las dos reacciones de estas dos especies que, como vemos, están relacionadas entre sí. Vale, ¿qué ocurre si yo multiplico K sub A por K sub B? Es decir, estas dos ecuaciones que tengo aquí, vamos a poner K sub A, sería el amoníaco, ¿veis? Que sería esto, el amoníaco por H3O más partido de NH4 más, amonio. Y ahora la constante de la base la multiplicamos aquí también y tenemos que el amonio NH4 más OH menos partido de NH3. Bueno, pues ahora lo que podemos ver claramente es lo siguiente. Si yo tengo amoníaco multiplicando y amoníaco dividiendo, se van. Igualmente me pasa si tengo el amonio dividiendo y el amoníaco, en este caso también multiplicando. Con lo cual me queda que K sub A por K sub B no es más que igual a H3O más partido de OH menos. Vale, esto es una constante que vamos a ver ahora mismo, que se denomina KW y que tiene un valor de 10 a la menos 14. ¿Vale? Con lo cual K sub A por K sub B es igual a KW. ¿Vale? O lo que es lo mismo, K sub A por K sub B es igual a 10 a la menos 14. De esta manera podemos saber, por ejemplo, K sub A y desconocer K sub B. Pues lo único que tenemos que hacer es despejar K sub B y decir que es KW partido de K sub A. Así podremos calcularlo sabiendo que esto es 10 a la menos 14 y este es el valor que nos den, por ejemplo, del amonio, ¿vale? Y así podremos calcular el valor del amoníaco o viceversa. Bien, ¿de dónde surge este valor de 10 a la menos 14? Bueno, pues surge de la reacción del agua en sí misma. Es decir, imaginemos que tengo un agua más otro agua. Una de ellas actuará como ácido, le dará un protón a la otra y tendremos H3O más y la otra se convertirá en OH menos. Bueno, verdaderamente esta, que es la que lo pierde, será el OH menos y esta será el ácido. Voy a ponerlo en el orden adecuado, ¿vale? Y así para que veáis la reacción que tiene lugar. Y H3O más. Bueno, si yo intento sacar la constante de este equilibrio, acordaros que el agua no se incluye, con lo cual no me queda más que OH menos y H3O más, porque las aguas no se incluyen. Bueno, pues a este equilibrio se le llama constante del agua, en este caso, KW, ¿vale? Vamos a poner bien esa W, que no me gusta nada cuando me salen estas letras tan poco visibles. Bueno, pero es lo que tiene la tablet. KW. Bien, y a esto, experimentalmente, se le vio que tiene un valor de 10 a la menos 14. Con lo cual, de aquí viene esto. Si nosotros tenemos cualquier, digamos, sustancia que tenga una constante de un ácido, si queremos calcular la constante de su base, recordad, esto es una B, se habrá borrado, ¿vale? Pues si yo quiero calcular la constante de su base, lo único que tengo que tener en cuenta es que está relacionada con KW, ¿vale? Bien, pues simplemente tendría que despejar una con la otra.
imaginemos que tenemos el ejemplo del amoníaco, el amoníaco que tenemos aquí arriba, ¿vale? Yo sé que la constante de la base del amoníaco es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Muy bien, ¿cuál será la constante del ácido complementario, que en este caso es el ion amonio? Bueno, pues esto es fácil. La constante de la base por la constante del ácido tiene que ser igual a la constante de W, ¿vale? Que sabemos que es la constante de hidrólisis del agua, que en este caso es 1 por 10 a la menos 14. Con lo cual vamos a sustituir. En este caso no conocemos K sub B, es la que conocemos, con lo cual la vamos a pasar al otro lado. Y tenemos que K sub A será igual a K sub W partido de K sub B. En este caso KW era 10 a la menos 14 y esta es 1,8 por 10 a la menos 5. Esta K sub A, si la operamos, nos dará pues aproximadamente, creo que, bueno, pues esto es sacar una calculadora y calcularlo, pero creo que da 5,5 periodo por 10 a la menos, creo que es 10 o menos 9, ¿vale? Habrá que calcularlo, ¿vale? Pero básicamente es hacer esta operación, esta división. Bien, pues ya veis que no tiene ninguna dificultad. Ahora lo único que pasa es que utilizar escalas de, digamos, en este caso, como hemos visto, todas elevado a 10 a la algo, 10 a la, por ejemplo, esto 1,8 por 10 elevado a la menos 5, etcétera, etcétera, que son, digamos, en este caso exponenciales en base 10, pues dificulta un poquito en la medición de una escala de pH que pudiese ser más sencilla. Pues así surgió la definición del pH, que es lo que vemos aquí, ¿vale? El pH se definió como el logaritmo menos el logaritmo en base 10, ¿vale? Recordad que este 10 no se debe de poner, ¿vale? Aparece aquí puesto para que sepáis que es en base 10, pero generalmente se pone menos el logaritmo de. En este caso, la concentración de los H+, que es lo mismo si recordáis también que H3 o más, ¿vale? Todo dependerá de si ponéis el agua o no ponéis el agua en la reacción, pero básicamente es esto, ¿vale? Y esto me va a dar una escala en la cual va a ser un número entero con pocos decimales y lo que vamos a hacer es cambiar la escala exponencial a una escala logarítmica que tenemos aquí abajo representada entre el 14, el 0 y el 14. Bien, lo mismo podemos calcular, utilizar el pOH, ¿vale? Para calcular la concentración, en este caso, daros cuenta, el pOH es menos el logaritmo en base 10, recordad que no hay que ponerlo de los OHs menos, en este caso de los hidroxilos. Bien, si os dais cuenta, verdaderamente lo que estamos diciendo es lo siguiente, que la función P, en este caso matemática, no es más que menos el logaritmo decimal, es decir, en base 10, recordar que no hay que poner ese 10, ¿vale? De lo que tengamos puesto aquí como x, ¿vale? Por ejemplo, si lo que tenemos es la concentración de los hidrógenos, pues vendrá la concentración de los hidrógenos. Si lo que en este caso x es la concentración de los OHs, vendrá la concentración de los OHs. ¿Por qué digo esto? Porque existe el pK sub A. ¿Y qué es el pK sub A? Bueno, pues como sabemos, K sub A es la constante, por ejemplo, del ácido. También existe el pK sub B, o sea, la constante de otro, ¿vale? En este caso de una base. Bueno, pues ¿qué es esto? Pues no es más que menos el logaritmo en base 10, recordar que el 10 no se pone, ¿vale? Que es la función esta, ¿de qué en este caso? De la constante del ácido. Y en este caso sería menos el logaritmo de la constante de la base. ¿Vale? Y de esta manera, en vez de tener, por ejemplo, para el ácido acético, que era 1,8 por 10 a la menos 5, tenerla en escala, digamos, exponencial, pues la tendríamos en un número mucho más pequeño, ¿vale? Un número entero, mucho más fácil que este número representado con exponentes. Vale, pues si hacemos las escalas de pH, hemos dicho si utilizamos esta fórmula, obtendremos estas escalas que van de 0 a 14. Bueno, generalmente podríamos tener hasta algún pH más allá de 14, pero casi todos entran dentro de esta escala. Vale, ¿qué significa esto? Bueno, pues que se midió el pH del agua, por ejemplo,
que era justo aquí, tendríamos el pH del agua, y resulta que ese pH se denominó pH neutro. Es aquel pH en el cual la concentración de los OH más y la concentración de los OH menos es la misma, porque si recordáis daba 10 a la menos 14, con lo cual si yo considero que tiene que haber la misma cantidad de estos iones y de estos iones, puedo decir lo siguiente: HO3 más por otro HO3 más, porque lo que estoy haciendo simplemente es decir, si esto es igual a esto, pues voy a sustituir aquí, en vez del OH3 o más, o sea, el menos OH, pongo un H3, que es lo que pongo aquí, ¿vale? Bien, pues H3 o más por H3 o más, esto obviamente podemos decir x por x al cuadrado, ¿no? Igual a 10 a la menos 14. Si yo ahora cojo y quiero despejar la concentración de los H3 o más, lo único que tengo que hacer es la raíz cuadrada de 10 a la menos 14. Y obviamente esto me da que la concentración de los OH3, perdón, H3 o más, o sea, el catión hidronio, me da 10 a la menos 7. Y esto significa que si yo hago el pH, que recordar que el H3 o más es lo mismo, hemos dicho aquí que es lo mismo poner H3 o más, ¿vale? Que esto no hay que ponerlo. Pues decimos que el pH sería menos el logaritmo de esta concentración de H3 o más, con lo cual tendríamos menos el logaritmo, perdón, menos el logaritmo de 10 a la menos 7. Y esto nos da un valor de 7. Con lo cual, para el agua, experimentalmente, se dio cuenta de que el valor de pH, igual que el valor de pOH, si en vez de poner H3 o más pondríamos, sustituyésemos aquí el H3 o más por OH menos, tendríamos OH menos al cuadrado y nos va a dar el mismo valor, porque tiene que haber la misma concentración de ambas dos sustancias, ¿vale? Porque el agua hemos visto que se dividía en ellas dos. Con lo cual, sabemos que en este caso el pH tiene un valor de 7 y es neutro. Vale, pues todas aquellas sustancias que tienen un pH más pequeño que el 7 se les denominan ácidos. Y todas aquellas sustancias que tienen un pH superior a 7 se les denominan pH alcalino o pH básico. ¿Vale? Y esto lo podemos ver aquí también. Vemos que en esta línea de abajo estamos viendo la escala decimal, ¿vale? Perdón, decimal, exponencial, ¿vale? Del hidrógeno. Vemos que a medida que el hidrógeno se hace más pequeñito, el H, ¿vale? El catión hidrógeno se va haciendo más pequeñito, lo vemos aquí porque el menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, ¿vale? Nos vamos dando cuenta de que va a ir al revés, va a ir el pH haciéndose más pequeño, habrá más cantidad de OH y entonces tendremos un pH, en este caso, alcalino, ¿vale? Mientras que abajo podemos visualizar el efecto exactamente justo contrario del OH. A medida que va creciendo la cantidad de OHs, la cantidad negativa, perdón, de la exponente de la concentración de los OHs, se va haciendo más pequeño el valor de la concentración, con lo cual nos vamos yendo hacia un lado más ácido. Vale, recordemos lo siguiente, y es que hay una relación entre estas dos concentraciones. La hemos visto con la relación de la concentración del agua, que era esta, ¿no? Decíamos H3 o más por OH menos, habíamos dicho que era igual a 10 a la menos 14. Vale, pues si tenemos en cuenta esto y aplicamos logaritmos tanto a un lado como al otro, menos el logaritmo, pues lo que obtenemos es esta fórmula de aquí abajo, ¿vale? Porque sería menos el logaritmo de la concentración de los H3 o más, menos el logaritmo de los OH menos, es igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 14. Esto nos da 14, que es este valor de aquí, esto es el pH y esto es el pOH, con lo cual es esta fórmula, pH más pOH igual a 14. Muy bien, pues con esto ya podemos hacer cálculos de ácidos y bases y calcular sus pHs, porque lo único que tengo que hacer es, en este caso,
aprender a pasar, bueno, digamos, a calcular los OHs y o los H más o H3 o más, que son lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos ácido clorhídrico, en este caso 0,05 molar. Vale, lo primero que tengo que me dicen, calcula el pH. Bien, pues lo primero que tengo que tener en cuenta es qué clase de ácido es este. Para eso tengo que saber su valor de la constante, o si no me dan la constante, saber que se trata en este caso de un ácido fuerte. Un ácido fuerte, sabemos, como es el ácido clorhídrico, que se disocia totalmente. ¿Qué significaba que se disocia totalmente? Pues que no nos va a quedar nada del ácido y nos van a quedar simplemente al final las dos sustancias, digamos, los dos iones en los que se ha disociado. Bien, pues inicialmente partimos de 0,05 molar, ¿vale? A mí me gusta más hablar de moles iniciales, con lo cual, en vez de poner molar aquí, vamos a poner moles. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues estoy supongo, un litro de esa disolución. Y así, al dividir un litro, recordar que la molaridad es igual a los moles partido del volumen de la disolución. Si yo supongo que esto es igual a 1, al pasarlo aquí multiplicando, ¿vale? Nos queda que los moles son exactamente igual que la molaridad, ¿vale? Con lo cual tenemos esto. Vale, estos son los moles iniciales que yo tengo. De esto inicialmente tendré 0. Una vez que empiecen a reaccionar, hemos dicho que como la reacción es irreversible, en este caso, ¿vale? Lo que provocará es que se gaste todo el ácido clorhídrico y se nos forme todo en cloruros y en iones hidronio, ¿vale? Bueno, en este caso es el catión H+, ¿vale? Catión hidrógeno. Bien, recordar que como aquí hay un 1, aunque no lo ponga, ¿vale? Y que aquí también tenemos un 1 y que aquí también tenemos un 1, aunque no lo pongan, la relación tendrá que ser igual en moles, ¿vale? Si es 0,05, aquí tendrá que haber 0,05 y 0,05. Esto obviamente serán los moles finales. Vale, daros cuenta que me están diciendo aquí la cantidad que voy a tener de moles de H3, o sea, de H+. Obviamente, para el pH, como vemos aquí abajo, necesito conocer... Uy, va, que lo he tachado. Para el pH aquí abajo necesito conocer la concentración de estos, pero tengo moles. Bueno, pero acordaros, he supuesto un litro, con lo cual la concentración final de estas sustancias, esta será 0 partido de un litro, que son 0 moles partido de un litro es 0. La concentración de, en este caso, los cloruros serán 0,05. Voy a borrar esto que se ve aquí. Vale. 0,05 dividido entre un litro, con lo cual me da 0,05 y lo mismo va a pasar para el H+, que tendré 0,05 dividido entre un litro, 0,05 molar, ¿vale? Y esta es la concentración que yo tengo que llevar con esta fórmula. Ya conozco la concentración de los H+, ¿vale? Pues muy bien, pues el pH será igual a menos el logaritmo de, en este caso, 0,05, ¿vale? Y nada, pues sería calcular esto en la calculadora. Vamos a ver un segundo cuánto sale. Pues una vez que abrimos la calculadora tendremos que poner menos el logaritmo de 0,05. Le pongo el paréntesis, le doy igual y me sale 1,3. Con lo cual el pH es de 1,3. ¿Vale? Pues vamos hacia atrás, volvemos aquí y tenemos que el pH era de 1,3. Es decir, un pH muy ácido, ¿vale? Muy bien, pues ya vemos que no tiene dificultad en cuanto se trata de un ácido fuerte. Vamos a ver un ejemplo de una base fuerte, ¿vale? Imaginaros que en este caso nos hablan de acordaros, las bases fuertes eran aquellas generalmente que habíamos denominado hidróxidos. Vamos a coger un hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es muy común. Le vamos a coger en este caso 0,02 molar y me van a pedir que cuál sea el pH de esta disolución. Vale. Obviamente ya sabemos que es una base fuerte, con lo cual al estar en agua se va a disociar en sus dos iones. Con lo cual, si supongo un litro, pues tenemos que al final los moles, como hemos dicho antes, serán 0,02 iniciales, y aquí 0 y 0,
y los moles tras finalizar la reacción, es decir, tras disociarse todo, aquí quedarán 0 y aquí quedarán 0,02 y 0,02. Con lo cual la concentración final de cada una de las especies serán 0 partido de 1, 0, 1 por el litro que tenemos aquí, 0,02 moles que tengo aquí dividido entre 1, que es los litros que tengo en este caso que había supuesto, ¿vale? Y esperar que lo voy a poner bien, será igual a 0,02 y lo mismo va a pasar con los OH, 0,02 partido de 1 es igual a 0,02, ¿vale? Ojo, en este caso me piden el pH, pero yo no tengo en este caso en las sustancias H's al final de la reacción, solamente tengo sodios y solamente tengo OHs menos. Con este sodio un poquito mejor que sería que es una N. Vale. Eh, con lo cual, ¿cómo calculo la concentración de los hidrógenos? Bueno, recordar que tenemos esta fórmula aquí abajo, ¿vale? Y recordar que el pOH sí que se calcula con los OH-. Bueno, pues entonces la idea es no calcular el pH primero, sino calcular el pOH. Y una vez que conozca esto, como esto también lo conozco, podré calcular el pH. Pues procedamos primero al cálculo del pOH, es decir, esta fórmula que hay aquí. Pues vamos a ello. Esto es molar, ¿vale? Bueno, pues el pOH no es más que menos el logaritmo de la concentración de los OH-, con lo cual menos el logaritmo de 0,02 molar, ¿vale? Con lo cual esto es, si vamos a la calculadora, vamos aquí y tenemos que va a ser lo siguiente. En este caso tendremos que poner que será, vamos a ver si me deja, aquí, menos el logaritmo de 0,02. Y en esto nos sale 1,7. Vamos a redondear, ¿vale? Porque básicamente este tercer decimal me lo va a poner esto como un 0 y este me lo va a subir también al 7, ¿vale? Con lo cual 1,7. Volvemos hacia atrás, volvemos a la parte esta de aquí y tendremos que esto es 1,7. Muy bien, pues ahora vamos a esta parte de aquí, que me relaciona el pH con el pOH, y que es igual a 14. Pues entonces el pH será igual a 14 menos el pOH, que es lo único que he hecho, despejar este pOH a este lado, ¿vale? Y tengo que será 14 menos 1,7, que será igual en este caso a 12,3. Como vemos, andaríamos en un pH aproximadamente por ahí, ¿vale? Que nos estará dando un pH de tipo alcalino. Y es normal, alcalino o básico. Es totalmente normal porque se trata de una base. Y en este caso fuerte, con lo cual es normal que aparezca en esta zona de pH. Vale, pues a continuación vamos a ver un ejemplo de un ácido débil y de una base débil, para terminar este primer vídeo. Bien, vamos a ver un ácido débil y una base débil. Por ejemplo, vamos a partir de una base débil. Ya que estábamos con las bases, bueno, vamos a empezar por un ácido mejor. Ya lo siento. Vamos a coger el ácido acético, el que hemos dicho antes, ¿vale? Que al juntarlo con agua, sabemos que este es el hidrógeno que tiene que darle al agua. Y como sabemos que no es un ácido fuerte, porque conozco su constante y sé que es 10 a la menos 5, 1,8 por 10 a la menos 5, ¿vale? Pues ya sé que se va a disociar parcialmente. Eso quiere decir que habrá una parte del ácido que se disocie en acetato y la otra parte formará el catión hidronio. Vale, eso quiere decir también que va a formar un equilibrio, que se va a formar el equilibrio siguiente. K sub la constante del ácido será igual a la concentración de los acetatos por la concentración de H3O más, partido en este caso de CH3COOH, es decir, del ácido. Muy bien, ahora vamos a calcular estas concentraciones para poder calcular el pOH. Perdón, para poder calcular el pH. Bien, pues para ello hay que partir de la concentración inicial, que en este caso no la he dicho. Vamos a suponer que la concentración inicial de ácido que tenemos es 0,1 molar. Vale. Aquí ocurre un problema. Lo primero, vamos a suponer 1 litro, con lo cual voy a suponer que inicialmente tengo
sea, los moles iniciales, son 0,1. ¿Por qué? Pues porque sí, recordar que la molaridad de nuevo era igual a los moles partido del volumen de la disolución en litros. Con lo cual, si esto, la molaridad es 0,1, los moles no los conozco y el volumen es un litro, pues 1, ¿vale? Por 0,1 es 0,1 moles. Vale, esto lo repito muchas veces, pero así se os queda. Vale. Inicialmente tendré 0 y 0 de estos dos reactivos. Obviamente, en este caso, se trata de una disolución, hemos dicho, de un ácido débil. Eso significa que va a coexistir a la vez, junto con los productos, parte del reactivo. No se va a gastar por completo. Con lo cual, como no sé cuánto se va a gastar, tengo que poner que reaccionan una cierta cantidad X, ¿vale? Una cierta cantidad X que no sé cuál va a ser. Como aquí hay un 1, supuestamente, ¿vale? En esta zona hay un 1, aunque no lo veamos, y aquí también hay un 1, y aquí también hay un 1 delante. Recordar que no se ponen en las reacciones químicas los unos, ¿vale? Pues serían X y X. Imaginaros que esto sería un 2, ¿vale? Que se formasen 2, bueno, pues aquí serían 2X, ¿vale? Porque habría que multiplicar por 2 la cantidad de moles que habría ahí. Pero en este caso es un 1, con lo cual lo dejamos así. Vale, ¿cuáles van a ser los moles finales? Bueno, pues si recordáis, cuando se hacían cuando hacíamos estequiometría, en los ejercicios también en este caso de equilibrios, lo que teníamos en los reactivos se restaba porque se iba consumiendo. Con lo cual, de lo que parto inicialmente, le tendré que restar, ¿vale?, la correspondiente parte que se disocia, es decir, la parte que reacciona, X. Muy bien, y aquí lo que se hace es sumar, es decir, partiré de lo que tengo inicialmente y le sumaré lo que se forma. Obviamente, en este caso, tenemos inicialmente 0, con lo cual 0 más x, pues solamente x. Vale. Pero, como vemos, necesitamos concentraciones finales. En este caso es muy fácil porque partimos de 1, ¿vale? 1 litro. Con lo cual las concentraciones van a ser exactamente 0,1 menos x partido de 1, que es 0,1 menos x, ¿vale? Y en este caso será x partido de 1, que es x, y x partido de 1, que es x. Con lo cual vamos ahora a sustituir en esta parte de aquí los valores. K sub A, ¿la conocemos? Sí, aquí la tenemos, aquí arriba, ¿vale? Pues vamos a ponerle el valor 1,8 por 10 a la menos 5. Conocemos en este caso el valor de el amonio, o sea, perdón, del acetato y del catión, en este caso hidróneo. Sí, lo conocemos, X y X. Aquí lo tenéis, al final tenemos X y X, con lo cual será X por X, porque elevado a sus coeficientes, pues nada. Y abajo lo que tenemos, si os dais cuenta, es 0,1 menos x. Vale, pues aquí pondremos 0,1 menos x. Muy bien, pues vamos a reordenar. 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a x al cuadrado partido de 0,1 menos x. Si os dais cuenta, ahora lo que habría que hacer es coger este 0,1 menos x y pasarlo multiplicando aquí, dándonos 1,8 por 10 a la menos 5, en este caso multiplicado por 0,1 menos x, y todo ello x al cuadrado. Y nos saldría una ecuación de segundo grado que hay que hacer, ¿vale? Voy a ponerla aquí, 1,8 por 10, como es 0,1 sería la menos 6, menos 1,8 por 10 a la menos 5x igual a x cuadrado, ¿vale? Despejamos esto y nos sale una segunda ecuación de segundo grado para realizar. Pero quiero que os acordéis de lo siguiente. Cuando la relación entre, en este caso, la concentración inicial que yo tengo y la constante de equilibrio, ¿vale?, entre este valor de 10 a la menos 5 y este que vamos a ver claramente que es como 1 por 10 a la menos 1, ¿vale? Si nos damos cuenta que esta relación entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 5 es mayor de 10 a la menos 3, es decir, como mínimo 10 a la menos 4 veces, que es el caso que tenemos aquí, podemos despreciar el valor de la x que hay aquí, porque eso quiere decir que se va a disociar muy poquito. Y nos favorece mucho los cálculos. Vamos a hacerlo
entonces despreciando esto y no vamos a tener en cuenta por ahora esto. Si queréis, os dejo como ejercicio intentar calcular de aquí el valor de x y ver si se difiere mucho con el valor que vamos a calcular aquí de la x. Bien, vamos a ver. Vamos a calcular entonces, ahí ya podéis perdonar que se ha borrado de más, vamos a calcular esto intentando tener en cuenta que la x la hemos despreciado. Lo voy a poner en azul esta parte para que lo veáis, ¿vale? Solamente pasamos el 0,1 multiplicando y tendremos 1,8 por 10 a la menos, como va a ser 10 a la menos 5 por 1 por 10 a la menos 1, en este caso, pues estos se suman, sale 10 a la menos 6, ¿vale? Al multiplicarlo. Bien, y tenemos aquí igual a x al cuadrado, con lo cual x será la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 6. Vamos a ver cuánto nos da este valor de x. Para ello, vamos a la calculadora. Y tenemos que, vamos a borrar esto, tenemos que va a ser la raíz cuadrada de 1,8, en este caso, ¿dónde está aquí? Para poder verlo. Bueno, por 10, en este caso, elevado a la menos 6. Y esto nos da un valor de 1,34 exponente a la menos 6. ¿Vale? 1,34 nos da 1,34 por 10 a la menos 6. A ver si se ha hecho bien. Vamos a ir un segundo hacia atrás, porque algo no me cuadra. Vamos a volver, a ver, vamos a volver a hacerlo. Sería la raíz cuadrada, voy a ponerle un paréntesis mejor para que haga primero en la otra parte, 1,8, en este caso por 10 exponente a la menos 6. Cierro, así me hace primero ese valor, me calcula esto y efectivamente, si os dais cuenta, 0,0 tal, esto es a la 3, ¿vale? Tendríamos, aquí sería menos 1, menos 2, menos 3. 1,3 por 10 a la menos 3, eso ya es más normal, ¿vale? Eso es por no haber puesto los paréntesis, así que ojo con eso, ¿vale? 1,34 por 10 a la menos, en este caso hemos dicho que sería a la menos 3. 10 a la menos 3. Vale, ¿y esto qué es? Bueno, pues es el valor de h de las x, es decir, tanto de h3 o más, como el valor de acetatos, y aquí, pues obviamente tendríamos 0,1 menos, en este caso, 1,34 por 10 a la menos 3, ¿vale? Y en estos tendríamos 1,34 por 10 a la menos 3 y 1,34 por 10 a la menos 3. Con lo cual ya conocemos la concentración de cada una de las especies en este equilibrio. 1,34 por 10 a la menos 3 tanto de acetato como de H3 o más, que a partir de aquí calcularemos ahora el pH, y sabemos que la concentración en este caso de ácido que queda será 0,1 menos esto, que si nos damos cuenta va a restar en el tercer decimal, con lo cual prácticamente va a ser 0,0991 más o menos, ¿vale? Perdón, 0,998, etcétera, ¿vale? Aproximadamente calcular esto y veréis que no se ha disociado prácticamente casi nada. Bien, pues vamos a calcular el pH. Como el pH menos el logaritmo en base 10, recordar que esto no se expone, ¿vale? De los H más, que es lo mismo, hemos dicho que H3 o más, y tenemos esta concentración, ¿vale? Este valor de aquí, pues ponemos que es menos el logaritmo de, en este caso, 1,34 por 10 a la menos 3. Con lo cual, veamos a ver cuál es el valor de pH. Para ello, volvemos a la calculadora y hacemos lo siguiente. Quitamos todo esto y ponemos menos el logaritmo de, en este caso, 1,34 por 10 elevado a la menos 3, hemos dicho que era. Cerramos el paréntesis y le damos al igual y nos da 2,87. Es decir, que tenemos un pH de 2,87. 2,87. Es decir, andaríamos casi aquí en el 3, ¿vale? Si os dais cuenta, el anterior nos había salido 1, y pico. ¿Vale? Este ácido es más débil y anda más cerca del 7.
También tenemos que darnos cuenta que la concentración del ácido inicial es pequeñita, ¿vale? Si esta concentración hubiese sido más grande, la diferencia aquí hubiese sido mayor. Y eso nos hubiese hecho desplazar hacia este lado el pH final, con lo cual a un pH mayor. Bien, lo mismo haremos con la base. Vamos a borrar todo esto. Vamos a ver y vamos a poner de ejemplo una base. Borramos todo. Para terminar, pondremos el ejemplo del amoníaco. El amoníaco al reaccionar con agua, si recordáis, es podemos ver su constante de la base, que es 1,8 también por 10 a la menos 5, la podemos buscar por ahí. Al reaccionar lo que va a hacer es cogerle un hidrógeno al agua y transformarse en el ion amonio, NH4+, más OH menos. Con lo cual tendremos al final una constante de una base que será, en este caso, porque vemos que es un equilibrio, ¿vale? Porque vemos que no se disocia totalmente, que tendrá que ver con el amonio arriba, los OH menos arriba y el amoníaco arriba. Daros cuenta de que todos están exponente 1 porque cada uno de ellos tiene un 1 delante. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular. Imaginemos que en este caso partimos de amoníaco, por ejemplo, 1 molar. ¿Vale? Lo vamos a poner sencillo en este caso. Si supongo un litro, los moles iniciales son 1 y aquí 0 y 0. Los moles que reaccionan, obviamente, al no reaccionar totalmente, porque vemos aquí que va a ser una reacción reversible, no los conozco, con lo cual serán X, X y X. Si aquí hubiese un 2, recordad que esto sería un 2, ¿vale? Pero al no haberlos, pues no se pone, es un 1. Y si fuese un 3, pues obviamente, perdonad. Y si fuese un 3, pues obviamente aquí iría un 3, ¿vale? Y si fuese un medio, pues iría X medios, ¿vale? Pero bueno, al tener simplemente 1, pues se pone así. Vamos a ver, los moles finales serán 1 menos X, aquí X y aquí X. Recordar que en los reactivos se suman, o sea, se restan, y en los productos se suman. 0 más X, 0 más X, X. Las concentraciones al final serán dividiendo entre 1, porque hemos supuesto que es un litro, con lo cual tenemos 1 menos X partido de 1, 1 menos X. X partido de 1, X. Y X partido de 1, X. Vamos a sustituir entonces aquí, ya. Tenemos 1,8 por 10 a la menos 5, que vale la constante K sub B. Tenemos arriba X por X, con lo cual X cuadrado, ¿vale? Esto es, recordar que esta es una X y esta es otra X, con lo cual X por X, X cuadrado. Y abajo lo que tendremos será 1 menos X. 1 menos X. Vale. Recordad la regla que hemos dicho antes, si la diferencia entre, en este caso, esta concentración y lo que tenemos aquí difiere en más de 10 a la menos 4 de diferencia, o sea, más de 10 a la menos 3, es decir, 10 a la menos 4 o más, pues podemos descartar en este caso el valor de la X que tenemos en el denominador, con lo cual lo vamos a descartar. Muy bien, en este caso nos lo pone muy fácil porque es multiplicar por 1. Con lo cual, simple y llanamente, tendré que 1,8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 1 nos da el mismo valor, igual a x al cuadrado. Con lo cual, x será igual a la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Vale? Vamos a la calculadora y vemos que lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. La raíz cuadrada, abrimos el paréntesis, recordarlo, 1,8 por 10 elevado a la menos 5. En las calculadoras vuestras, a veces, lo que puede aparecer no es no te hace falta que pongáis por 10 y este simbolito. A veces pone exp de exponente o os pone un por 10 elevado a x, ¿vale? Pues eso es lo que podéis utilizar. Bueno, por ahora tenemos esto, ¿no? Lo hacemos y nos da 0,04, ¿vale? 0,004. 0,004. O sea, 4 por 10 a la menos 3. Con lo cual nos da, bueno, vamos a poner 0,004. Muy bien, pues ya tenemos el valor de x. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que tenemos una concentración final de 0,004
para los OHs, lo mismo 0,004 para los amonios y tendremos 1 menos 0,004, es decir, prácticamente 1, ¿vale? Será 0,996, ¿vale? Para el amoníaco. Bien, pero a mí lo que me preguntan es el pH. ¿Cuál es el pH de esta disolución? Bien, vemos que no tenemos H+, pero tenemos los OH-, con lo cual vamos a por esta relación, vamos a calcular los OHs, perdón, el pOH, con lo cual vamos aquí a hacer primero esta parte de la operación. Bien, pues vayamos a ello. Si sabemos que esta es la concentración de los OHs, pues vamos a calcular el pOH. El pOH es igual a menos el logaritmo de 0,004, que esto nos da, volvemos a la calculadora, borramos todo lo que tenemos aquí y decimos que va a ser, en este caso, menos el logaritmo de 0,004. Y esto nos da, ha salido un paréntesis de más, pero bueno, nos da este valor de 2,397, con lo cual 2,4, ¿vale? 2,4. Pues vamos aquí, nos da un valor total de 2,4, pero claro, este es el valor de pOH y a mí me piden el pH. Y si vemos aquí abajo, el pH está relacionado con 14 menos el pOH, con lo cual 14 menos 2,4, lo que significa un valor de 11,6 de pH, es decir, andaríamos por aquí, ¿vale? 11,6 de pH. Recordar que el anterior creo que nos había salido 13 y pico, ¿vale? Bien, pues a medida que vayamos aumentando, el ácido sea más débil y encima vayamos haciendo más grande la concentración de la sustancia, se irá desplazando hacia el lado más neutro. Bien, pues como veis no tiene ninguna dificultad. Es practicar y hacer ejercicios. Os subo en principio este vídeo, luego a la tarde os subo otro relacionado con las hidrólisis de sales para que lo veáis. Bueno, una cosita más antes de terminar el vídeo, relacionada con estas dos fórmulas que aparecen aquí. ¿Vale? Estas dos. Es la relación existente entre esta fórmula, ¿vale? Y esta fórmula. Hay una relación entre ellas. Y es que si a mí me dan el pH y me piden calcular la concentración de H o más, utilizo esta fórmula de aquí, ¿vale? Así calculo la de H más o H3 o más, ¿vale? No es más que poner que es igual a 10 elevado a la menos el pH, ¿vale? Y lo mismo pasa si me dan el pOH de una disolución y me piden calcular la concentración de los OH menos, pues es 10 menos el pOH, ¿vale? 10 elevado a la menos el pOH, ¿vale? Esto está elevado, ¿vale? 10 a la menos el pH, ¿vale? O 10 a la menos el pOH, ¿vale? Así, si por ejemplo me dicen que tengo una disolución con un pH igual a 4,3 y me dicen cuál va a ser la concentración de los H3 o más y la concentración de los OH menos en esta disolución, pues lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues vamos a ver, 10 a la menos 4,3, porque es el pH, será la concentración de los H más. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues vamos a la calculadora, que no la tengo, e introduzco este valor, ¿vale? En este caso me parece que tendría que ir aquí, coger la calculadora, efectivamente, ir a calculadora y ponerlo. Vamos a ver, sería 10 elevado, en este caso, a la menos, en este caso, 10 elevado a la menos, habíamos dicho 4,3 creo que era, ¿vale? Pues nos da 5 por 10 a la menos 5, ¿vale? Con lo cual podemos poner que esto es 5 por 10 a la menos 5 molar. Y obviamente, pues lo mismo podríamos hacer con el pOH. Muy bien, pues por aquí terminamos con este vídeo para hacer cálculos de ácidos y bases fuertes y débiles. El próximo vídeo hablaremos de las sales.